En este video vamos a ver cómo podemos reemplazar un diodo rectificador por un componente activo, más exactamente un transistor, y de esa manera lograr que la caída de tensión producida se reduzca a un mínimo. Para ello vamos a optimizar nuestro elevador inversor diódico, que recordemos que se trataba de un circuito en el cual queremos incrementar la tensión producida por una fuente de alimentación continua, como puede ser una batería. Y necesitábamos como componente fundamental un oscilador de onda cuadrada. En su momento lo habíamos implementado con un 555 o con un 4093. La cuestión es que aquí tenemos nuestra onda cuadrada de salida y habíamos resuelto amplificarla con transistores. Entonces esta onda se invertía en cuanto a su fase y nos permitía disponer acá de una onda cuadrada más poderosa que la entregada por el oscilador. Cargábamos un capacitor electrolítico que le llamábamos C1 a través de un diodo D1. Cada vez que acá teníamos un 0, con un 0 acá el capacitor se carga a través del diodo. Y al ocurrir el 1, ese capacitor llevaba su tensión más arriba que esta línea de batería y con un diodo D2 terminábamos cargando un segundo capacitor. Acá tenemos un 0 voltio de referencia. Y ahí ya teníamos nuestra carga utilizando una tensión que es aproximadamente 2 veces V de batería menos las dos caídas del diodo. El problema es que en términos generales los diodos producen una caída que no es solo 0,7 voltios, o sea, en la función rectificador el diodo tiene caídas de hasta 1 voltio y así se diseñan los circuitos. Por consiguiente acá vamos a tener una pérdida de entre 1,5 y 2 voltios o incluso un poco más. Y cuando se trata de un circuito de potencia donde los diodos manejan por ejemplo 10 amperios, un diodo que tenga una caída directa de 1 voltio y maneje 10 amperios va a estar disipando 10 vatios, va a necesitar incluso un disipador. En la electrónica de potencia, en la electrónica industrial, se ha previsto una solución, una alternativa para eso, que es reemplazar el diodo con un rectificador activo que se llama. También se le llama rectificador síncrono, constituido por un transistor. Ahora vamos a ver esa técnica. En un rectificador síncrono habremos reemplazado este diodo por este transistor que está acá y habremos reemplazado este segundo diodo por este segundo transistor. Pero ¿cómo está funcionando esto? Cuando tenemos un 1 en la señal A, este transistor corta y este conduce. Este punto se viene a masa y el capacitor queda conectado a la fuente de alimentación en su ánodo, en su placa positiva, a través de un transistor que acaba de empezar a conducir. Porque con el emisor puesto a la fuente de alimentación y este resistor R7 colgado de la base que se viene a masa, va a conducir sí o sí y va a llevar este punto para arriba, lo cual es similar a lo que hace este diodo, pero con una caída de tensión de pocos milivoltios. Por eso se llama rectificador sincrónico, o sea, en el momento en que el diodo tiene que aparecer polarizado positivamente y empezar a conducir, también lo hace el transistor, pero conmutado desde la base para empezar a conducir en el momento exacto, generando una caída de tensión acá entre emisor y colector ínfima. Ya no el medio voltio o el voltio del diodo, sino estamos hablando de un décimo de voltio o pocos milivoltios de caída. Eso hace que como rectificador, aunque esté operando con muchos amperios, muchas veces no requiera disipador térmico. ¿Qué pasa cuando baja la señal A y B sube? Para que este capacitor deba bombear su carga al segundo capacitor. En ese momento, este punto es impulsado por el transistor PNP a unirse a la fuente de alimentación, despolarizando la base, queda instantáneamente en alta impedancia, esta tensión se va arriba y ahora sí, este transistor, con la base conectada a masa, porque dijimos que A ahora vale 0, se pone a conducir convirtiéndose en nuestro nuevo diodo con una caída de tensión muy pero muy baja. Así va a descargar C1 su porción de carga en C2. La tensión final, la VCC que obtenemos por consiguiente va a tener mucho menos caída en el resultado porque va a ser el doble de la tensión de alimentación menos 2 veces la caída colector-emisor de los transistores y no 2 veces la caída del diodo. Ahora lo vamos a ver funcionar en el prototipo. Aquí vemos el oscilador. Esta es la barra de tensión positiva, la barra de tensión negativa. Este es el tótem de transistores de potencia y el capacitor inicial. Este es el primer capacitor. Este es el primer diodo síncrono, o sea, el primer transistor PNP
con su resistencia de base conectada al cátodo del capacitor, y este es el segundo transistor, el de descarga, el que nos va a mantener cargado es el capacitor secundario con su tensión final. Y ahí tenemos una carga de alguna decena de miliamperes para que podamos percibir la caída en ese lugar. Vamos a energizar y esa es la tensión en el cátodo de C1. Esta es la señal que está desfasada a 180 grados, la que viene del oscilador. Las señales que vemos son A y B con la respectiva inversión de fase. Ahora vamos a ver la señal arriba del capacitor, que ya conocíamos ese efecto, la manera en que se superpone la tensión de C1, que es esta, sobre la tensión de la fuente, generando este pico allá arriba, ese nivel superior para cargar C2, y finalmente B2. Directamente vamos a medir con el multímetro la ganancia de tensión. Para una tensión de fuente 8,4, 1584 bajo carga. Vamos a tratar de ver la caída de tensión en los transistores. Ponemos la masa del osciloscopio en la tensión de salida y en el trazo de canal 1, el amarillo, veamos la caída de tensión entre colector y emisor. Y vemos que la caída de tensión en el colector del transistor 2 es la diferencia entre este punto, que es la tensión de salida, y esta. 500 milivoltios, acá lo vemos en la pantalla de la PC, es toda una división, así que una subdivisión sería 100 milivoltios. Estamos por debajo de 100 milivoltios, o sea, la mitad de lo que sería un diodo Schottky ideal. Por supuesto, habrá curiosidad por saber cómo es una etapa completa con inversor de tensión. Aquí tenemos la versión recíproca, esta vez con dos transistores NPN, y vamos a obtener 3 veces la tensión de alimentación menos 4 veces la caída colector-emisor, o sea, la caída en este transistor, en este y en este. Otra pregunta, ¿se podrá hacer con MOSFET? Los MOSFET tienen dos problemas. Uno, de que no se pueden invertir. No pueden trabajar como en este caso, que trabajan la mitad del ciclo con una tensión colector-emisor inversa a la de diseño. Así que en un MOSFET de canal N, el drenador tiene que estar siempre por encima de la tensión del surtidor, y además tiene un diodo protector interno que impide invertirlo. Apenas tiende a invertirse la caída de tensión entre drenador y surtidor, el diodo puentea al transistor bloqueando la caída inversa drenador-surtidor a 0,7 voltios. Tiene utilidad en la mayoría de las topologías de fuentes conmutadas inductivas, pero no nos va a servir para este caso.